Y en el episodio de hoy, entre otras cosas, vas a ver. En China, una empresa recibió aprobación oficial para comercializar un implante cerebral que puede ser recetado por médicos. Veremos también una máquina humanoide llamada Titan, capaz de operar sola en el mundo real. El CEO de Unitree prevé que los humanoides superarán a Usain Bolt en velocidad en los próximos meses. El primer avión de 6 toneladas que despega verticalmente y alcanza una velocidad máxima de 550 km por hora realizó su vuelo inaugural con éxito. Y científicos crearon una médula espinal humana en escala reducida, renovando la esperanza de cura para la parálisis. Vamos a entender todo eso después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados? Soy Melissa y sean bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, ya sabes, deja tu like que nos ayuda muchísimo. Sin más rodeos, vamos al video. Existe un momento en la historia en que la tecnología deja de ser teoría y comienza a cambiar la vida real de las personas. Y quizá estemos exactamente en ese punto ahora. Por primera vez, una empresa china llamada Neuraco Medical Technology recibió aprobación oficial para comercializar un implante cerebral capaz de transformar pensamientos y movimientos reales. Sí, no estamos hablando de laboratorio ni de pruebas iniciales. Estamos hablando de algo que los médicos podrán recetar. Este dispositivo forma parte de una tecnología conocida como interfaz cerebro-computadora o BCI. En la práctica funciona como un puente directo entre el cerebro y una máquina. El sistema utiliza electrodos posicionados sobre el córtex cerebral, la región responsable del control de los movimientos, para captar señales eléctricas de las neuronas. Esas señales son entonces convertidas en comandos digitales. Y ahí ocurre algo impresionante. Cuando una persona piensa en cerrar la mano, el sistema interpreta ese pensamiento y ejecuta el movimiento en una prótesis robótica. Sin músculos, sin nervios funcionando, solo pensamiento y tecnología. Lo más curioso es que el dispositivo es pequeño, del tamaño de una moneda, y funciona de manera totalmente inalámbrica. Además, no penetra el tejido cerebral, lo que reduce significativamente los riesgos del procedimiento. El enfoque inicial es claro: devolver movimiento a personas con lesiones en la médula espinal, parálisis, derrame cerebral o enfermedades como esclerosis lateral amiotrófica. Pero esto puede ser solo el comienzo, porque esta aprobación cambia completamente el juego. Hasta ahora, las interfaces cerebro-computadora eran vistas como algo experimental, restringidas a investigaciones y pruebas clínicas. Ahora comienzan a entrar en la medicina real, como sucedió alguna vez con los marcapasos. Y esto abre puertas a algo aún mayor. En el futuro, esta misma tecnología podría ayudar a restaurar el habla, la visión, tratar enfermedades neurológicas e incluso ampliar capacidades humanas. Memoria, comunicación directa entre cerebros y control total de máquinas con el pensamiento. Sí, lo sé, dicho así parece ciencia ficción, pero ya no lo es. Y quizá la pregunta más importante ahora no sea si esto va a suceder, sino hasta dónde vaya a llegar. Porque transformar pensamiento en acción es solo el primer paso. La verdadera revolución comienza cuando esa acción sale del cuerpo humano y escala al mundo real. Hay un momento en la historia en que hablar de controlar máquinas con la mente deja de ser la gran pregunta. Ahora la cuestión cambia por completo. ¿Y si las máquinas empiezan a trabajar solas en lugar de nosotros, los humanos? Una startup llamada RoboForce acaba de recaudar más de $50 millones para acelerar exactamente eso. Crear robots capaces de asumir tareas que, según ellos mismos, los humanos nunca deberían tener que hacer. El centro de esta estrategia es un robot llamado Titan o Titan, un sistema con 2 brazos diseñado para operar en ambientes extremos donde el calor, la suciedad, la lluvia y los riesgos forman parte del trabajo. A diferencia de la mayoría de los robots que funcionan en entornos controlados como fábricas, Titan fue creado para el mundo real: minería, transporte, energía solar, logística, incluso operaciones en el espacio. Todo esto con un conjunto de acciones aparentemente simples, pero extremadamente poderosas.
tomar, colocar, presionar, girar, conectar. 5 movimientos básicos que juntos permiten ejecutar prácticamente cualquier tarea. Lo que realmente diferencia a este robot no es solo la fuerza, sino la combinación de fuerza con precisión. Puede manipular cargas de hasta 40 kilos mientras mantiene un control fino suficiente para tareas delicadas. Y eso no es trivial, pero cuanto más peso carga un sistema, más difícil es mantener la precisión. Ahora, súmale un entorno externo impredecible y tienes uno de los mayores desafíos de la robótica moderna. Para resolverlo, claro, RoboForce decidió no depender de componentes listos. Crearon sus propios sensores, su propio hardware y principalmente su propio sistema de inteligencia artificial entrenado con datos del mundo real. Porque, según la empresa, la verdadera prueba no es cuando todo está perfecto. Es cuando llueve, cuando oscurece, cuando el terreno cambia y cuando ocurre algo inesperado. Ahí entra un concepto cada vez más importante en la robótica actual: el aprendizaje basado en datos reales combinados con simulación. El robot aprende en el mundo virtual, pero se fortalece en el mundo real. Hoy Titán ya está siendo probado en más de 12 países y la idea es escalarlo globalmente. Crear una fuerza laboral robótica capaz de operar 24 horas al día en cualquier condición. Y cuando estas máquinas empiezan a operar en el mundo real, no se puede evitar la pregunta: ¿están aquí para ayudar o para superarnos? Porque una cosa es ejecutar tareas peligrosas, otra completamente distinta es superar los límites físicos humanos. Vamos a entender eso. Durante un evento en China, el CEO de Unitree Robotics afirmó que los humanoides podrán correr 100 metros en menos de 10 segundos, es decir, más rápido que Usain Bolt. Si eso ocurre, ya no estaríamos hablando solo de robots eficientes, sino de máquinas físicamente superiores. En los últimos meses, el avance se aceleró de manera notable. Un robot desarrollado en Shanghai ya alcanzó velocidades cercanas a 10 metros por segundo, un hito importante no solo por la rapidez, sino por la estabilidad y el control durante el movimiento. Porque correr rápido no es el mayor desafío. El verdadero problema es no caer. Hoy algunas de estas plataformas ya logran mantener un desempeño constante en carreras de larga distancia. La propia Unitree asegura que sus robots ya superan a la mayoría de sus empleados en resistencia física. Pero la velocidad es solo una parte de la historia. El verdadero plan está en la escala. La empresa ya envió a sus socios más de 5.000 robots en un solo año. Y ahora quiere transformar eso en un ecosistema, como si fuera una especie de tienda de aplicaciones para robots donde desarrolladores de todo el mundo pueden crear habilidades e instalarlas directamente en las máquinas. Esto cambiaría completamente el juego, porque en lugar de programar robots uno por uno, simplemente se actualizarían millones de ellos al mismo tiempo, exactamente como sucede con los smartphones. Y ahí entra la siguiente fase, lo que llaman el momento ChatGPT, entre comillas, de la robótica. La idea es usar modelos basados en video para enseñar a los robots a entender el mundo como lo entendemos los humanos, observando, interpretando, generalizando. Cuando eso ocurra, el impacto podría ser aún mayor en la velocidad, porque no será solo un robot rápido, será un robot que entiende, aprende y se adapta. Y quizá el detalle más impresionante esté en el final de esta visión: robots que empiezan a construir otros robots. La propia Unitree ya está probando esto en sus fábricas. Máquinas ensamblando partes de sí mismas, cerrando un ciclo que hasta hace poco parecía imposible. Pero fuerza y velocidad por sí solas no resuelven todo, porque el mundo real no es predecible. Y ahí es donde comienza el verdadero desafío. Ahora, enfoquémonos en la siguiente materia. El Instituto Ray de Investigación presentó un nuevo video de su robot moto que está siendo entrenado para realizar saltos, volteretas y maniobras que recuerdan a atletas profesionales de parkour. El proyecto se llama UMV y la idea detrás de él es diferente de todo lo que hemos visto hasta ahora. En lugar de elegir entre robots con piernas o robots con ruedas, los investigadores decidieron combinar ambos: la eficiencia de una moto con la capacidad de salto de un robot bípedo. El resultado es una máquina híbrida capaz de recorrer terrenos planos con velocidad, pero también de saltar obstáculos, subir estructuras y adaptarse a ambientes extremos. Lo más impresionante no es solo el hardware, sino la forma en que aprende. Este robot no fue programado manualmente para cada movimiento, fue entrenado con aprendizaje por refuerzo, un tipo de inteligencia artificial donde la máquina aprende por prueba y error en millones de simulaciones. Cada acción es recompensada o penalizada.
y con el tiempo el robot descubre por sí mismo cómo moverse de la manera más eficiente posible. El resultado es casi surrealista. El UMV logra saltar obstáculos de más de 1 metro, realizar volteretas en el aire, mantener el equilibrio en una sola rueda y adaptar sus movimientos en tiempo real, como si estuviera pensando mientras se mueve. Y hay un detalle que hace todo esto aún más importante. Este tipo de movilidad no es solo para demostración, es la base para robots capaces de operar en entornos donde los humanos tienen dificultades, terrenos irregulares, desastres naturales, zonas de riesgo y exploración extrema. Cuando juntamos esto con todo lo que hemos visto, robots que piensan, que trabajan, que superan límites físicos, queda claro que la evolución no ocurre en partes aisladas. Está convergiendo. Inteligencia, cuerpo, movimiento, adaptación, todo al mismo tiempo. Y quizá lo más impresionante sea esto. Ya no estamos enseñando a las máquinas únicamente a ejecutar tareas, estamos enseñándolas a moverse en nuestro mundo, no como lo hacemos nosotros, sino mejor que nosotros. Y cuando las máquinas empiezan a vivir en el mundo real, necesitan entender exactamente cómo se mueven. Durante mucho tiempo, los robots domésticos fueron solo una promesa. Ideas, prototipos, demostraciones controladas, pero ahora una empresa está intentando dar el siguiente paso: llevar un robot de laboratorio al interior de las casas. La startup Sunday Robotics presentó al Mimo, un robot doméstico diseñado para realizar tareas cotidianas como poner la mesa, cargar la lavavajillas e incluso doblar ropa. Lo más interesante no está en lo que hace, sino en cómo fue concebido. A diferencia de la mayoría de los humanoides que apuestan por las piernas, Mimo utiliza una base con ruedas. Y eso no es casualidad. Mientras los robots bípedos necesitan equilibrarse constantemente para no caer, Mimo fue diseñado para ser estable por naturaleza. Incluso si se corta toda la energía, simplemente no se cae. Esta elección revela algo importante. Quizá el futuro de la robótica doméstica no esté en copiar perfectamente el cuerpo humano, sino en encontrar soluciones más eficientes para el entorno real. Y ese entorno es mucho más complejo de lo que parece, porque una cosa es que un robot funcione en laboratorio, otra muy distinta es lidiar con el desorden imprevisible de una casa real. Objetos fuera de lugar, superficies diferentes y sobre todo cosas sin forma definida, como la ropa. Ahí entra el verdadero diferencial. Mimo fue entrenado con datos humanos reales, millones de interacciones recopiladas en cientos de hogares distintos, como si el robot aprendiera directamente del comportamiento de las personas. Este proceso no fue sencillo. La empresa tuvo que distribuir miles de dispositivos para capturar esos datos, enfrentando fallas inesperadas, errores de recolección e incluso problemas físicos durante el transporte. Pero todo eso forma parte de un nuevo modelo de desarrollo, uno donde el robot no aprende solo en simulaciones, sino en el mundo real. Ahora la compañía se prepara para la prueba definitiva: llevar a Mimo a más de 3.000 casas. Si funciona allí, entonces estaremos frente a algo realmente nuevo. Y cuando el control de las máquinas alcanza un nuevo nivel, el siguiente paso quizás sea dejar el suelo. Pero ahora la revolución también está ocurriendo en los cielos. Una aeronave china acaba de realizar su primer vuelo y promete cambiar por completo la forma en que nos desplazamos. Se trata del Liaoning R6000, una aeronave de rotor basculante que combina dos características que antes parecían incompatibles: la despegue vertical de un helicóptero con la velocidad y alcance de un avión. Y no es solo un concepto. Ya voló. Con un peso de unas 6 toneladas, R6000 fue diseñado para operar en escenarios donde las pistas tradicionales simplemente no existen. Ciudades, regiones montañosas, plataformas marítimas, lugares donde hoy el acceso es difícil, caro o limitado. En el despegue, sus rotores actúan como hélices de helicóptero, permitiendo subir verticalmente. Una vez en altura, se inclinan y la aeronave pasa a volar como un avión convencional. El resultado es impresionante: velocidad de crucero de 550 km/h, casi el doble de un helicóptero. Alcance hasta 4 veces mayor que aeronaves tradicionales. Capacidad de carga de 2 toneladas, ampliando sus posibilidades. Además,
Su diseño reduce la exposición al calor de los motores durante el despegue, lo que permite operar en barcos comunes y plataformas offshore sin necesidad de adaptaciones especiales. En la práctica, esto abre puertas a una nueva red de transporte aéreo, más flexible, más rápida y mucho más accesible, con aplicaciones que van desde transporte regional hasta rescates, combates a incendios y operaciones de emergencia. Y todo esto forma parte de algo mayor, un nuevo mercado que está surgiendo por debajo de los 1000 metros de altitud, donde drones, helicópteros y aeronaves híbridas empiezan a compartir el mismo espacio. Un sector que podría mover cientos de miles de millones de dólares en los próximos años. Pero mientras expandimos al mundo a nuestro alrededor, la mayor transformación sigue ocurriendo dentro de nosotros. Es un hecho que las lesiones en la médula espinal en su gran mayoría siguen siendo un punto donde el cuerpo simplemente no logra recuperarse, pero este límite podría estar comenzando a desaparecer. Científicos de la Universidad Northwestern desarrollaron lo que puede ser el modelo más avanzado de médula espinal humana jamás creado en laboratorio. Una versión en miniatura cultivada a partir de células madre, un tejido vivo, capaz de imitar casi perfectamente lo que sucede dentro del cuerpo humano. Y lo más impresionante es que no solo crearon esta estructura, sino que la dañaron intencionalmente, reproduciendo lesiones reales como cortes y compresiones para observar exactamente cómo reacciona el tejido. El resultado fue sorprendentemente realista. Muerte celular, inflamación, formación de cicatrices que bloquean la regeneración de los nervios. Exactamente como ocurre en una lesión grave de la vida real. Pero ahí vino la parte más sorprendente. Los investigadores aplicaron una terapia experimental conocida como moléculas danzantes, un tipo de tratamiento que, al ser inyectado, forma un gel microscópico compuesto por nanofibras que imitan la estructura natural de la médula espinal. Estas estructuras crean un ambiente ideal para que las neuronas vuelvan a crecer. El resultado fue algo que hasta hace poco parecía imposible. La cicatriz prácticamente desapareció y las neuronas comenzaron a regenerarse, formando conexiones nuevamente como si el tejido estuviera siendo reconstruido. Y esto no es totalmente nuevo. En pruebas con animales, una sola aplicación de esta terapia fue suficiente para que ratones con lesiones graves volvieran a caminar en pocas semanas. Pero ahora, por primera vez, esto está siendo probado en tejido humano, aunque todavía en laboratorio. Y existe un detalle que hace todo esto aún más poderoso. Estos organoides pueden ser creados a partir de las propias células del paciente. Es decir, en el futuro podría ser posible probar tratamientos personalizados antes incluso de aplicarlos en el cuerpo real. Tal vez estemos reescribiendo los límites de la recuperación humana. Y cuando juntas esto con tecnologías que ya logran leer señales del cerebro y transformar pensamientos en acción, la pregunta deja de ser sobre máquinas y pasa a ser sobre el propio cuerpo humano. ¿Hasta dónde puede ser reconstruido usando tecnología? Ayúdame con tu respuesta aquí en el campo de comentarios. Y si te gustó este episodio, claro, deja tu like y revisa tu suscripción. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Haz clic en una de las sugerencias en tu pantalla y nos vemos en el próximo video.